Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Hemos llegado al primer fin de semana de nuestro alimento diario. Serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Título del tomo: Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Autor Pedro Don. Título de la semana: Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Día sábado. Leer con oración. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8, versículo 2. Repetimos: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Título del día: La solución está en el Espíritu. Cuando estamos en el Espíritu, experimentamos la plena realidad de la obra redentora de Jesús. En Romanos está escrito: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8, versículo 2. La solución está en el Espíritu. Si permanecemos en la esfera de la ley, permanecemos atrapados en esta lucha. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Capítulo 7, versículo 19. Pero gracias a Dios, en el Espíritu tenemos otra ley superior que nos lleva a la esfera celestial. La ley del pecado y de la muerte nos derriba, pero la ley del Espíritu de vida nos libera y nos lleva a la esfera celestial. ¡Qué precioso es tener acceso a la luz de la vida y vivir por el Espíritu! ¡Oh, Señor Jesús! Los judaizantes querían que los gálatas volvieran a la ley. En el ámbito de la práctica de la ley, quedamos atrapados en lo correcto y equivocado, donde los ojos se abren, pero no de forma positiva, y empezamos a ver defectos en todos. Cuando intentamos ser justos, nos volvemos críticos. Vemos faltas en todos y queremos corregirlos. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Gálatas capítulo 5, versículo 15. De hecho, esto destruye la iglesia. En el ambiente de lo correcto y equivocado, escuchamos: ese hermano es así y necesita que lo traten. En otras palabras, como resultado, terminamos mordiéndonos, devorándonos y destruyéndonos unos a otros. Pero gracias a Dios, hoy es diferente. El amor, la alegría y la paz han regresado a la vida de la iglesia. Este es el ambiente en que vivimos hoy. El resultado de la acción de los judaizantes fue hostilidad, disputas, críticas y acusaciones. Nosotros también pasamos por esto. Cada uno acusaba al otro, como si él mismo estuviera por encima de cualquier sospecha. Pero, ¿quiénes somos nosotros para ser jueces? Dios no nos llamó para juzgar, sino a amarnos y a ayudarnos unos a otros. Pablo, al salir de prisión, vio que la iglesia en Éfeso estaba siendo influenciada por otras enseñanzas, como las de los judaizantes, y le pidió a Timoteo que se quedara allí para amonestar a ciertos hermanos. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3. Aquí, diferente doctrina significa no enseñar algo diferente de lo que Pablo enseñaba. No basta con enseñar algo, es necesario transmitir la palabra que sale de la boca de Dios. El origen de la palabra debe ser el Padre. Cristo es la palabra, y cuando se transmite, la recibimos como enseñanza de los apóstoles y tenemos comunión en ella, lo cual genera vida y edificación, trayendo amor y servicio mutuos a la iglesia. Cuando la iglesia en Éfeso se desvió de la palabra que procede de Dios, solo surgieron discusiones, y el apóstol advirtió: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables
que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 4. La obra de Dios no es producida por enseñanzas humanas, sino por la palabra divina. En los siguientes versículos está escrito: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Primera de Timoteo capítulo 1 versículos 5 y 6. ¿Qué es la vana palabrería? Son palabras vacías que no edifican. Y en el siguiente versículo, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Versículo 7. Muchos quieren enseñar, pero si la enseñanza no proviene de Dios, no produce vida ni amor. Ya no estamos atados a lo correcto y equivocado, sino que somos guiados por el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gálatas capítulo 5 versículos 16 al 18. ¿Quién puede vencer los deseos de la carne? La carne se siente atraída por muchas pasiones. De adolescente intenté vencerla, apartando la mirada de lo que estaba mal, pero no es así como se vence. La manera de vencer la carne es andar en el Espíritu. No es mediante el ascetismo, haciendo ayunos o vigilias para castigar el cuerpo, que reprimimos los deseos de la carne. Pablo afirma que estas prácticas no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Colosenses capítulo 2 versículo 23. Muchos religiosos ayunan durante largos periodos para reprimir sus deseos, pero terminan pecando aún más. La única manera efectiva es andar en el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? En el original griego, la palabra usada aquí, Gálatas capítulo 5 versículo 16, es peripateo, que significa conducirse diariamente en el Espíritu. En nuestra vida diaria, ya sea lavando los platos, barriendo el suelo o preparando la comida, buscamos hacerlo todo en el Espíritu. No se trata de practicar esto solo en las reuniones de la iglesia, sino también en el trabajo, en el autobús y al conducir. Debemos andar en el Espíritu en todo momento. Este es el andar peripateo. Querido lector, recuerde siempre este importante principio. Todo lo que hagamos debemos hacerlo en el Espíritu. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.